Ahora sí, continuando con la medición de la variable nivel, vamos a ver el principio tecnológico de desplazamiento. Los sensores basados en este principio de funcionamiento están basados en el principio de Arquímedes, que dice que todo cuerpo sumergido en un líquido experimenta un empuje de abajo hacia arriba igual al peso del volumen del líquido desalojado. Por lo tanto, estos dispositivos son en realidad de balance de fuerzas, ¿sí? Entre la gravedad y el empuje del fluido sobre el elemento sensor. Como siempre, vamos a tener dos tipos constructivos, si queremos una medición puntual o de switches y de medición continua. Dentro de la medición continua vamos a ver dos formatos que son la barra de torsión y los servooperados. Los switches de nivel de desplazamiento son muy similares a los switches que vimos de acople magnético, ¿sí? En este caso, la diferencia es que la idea es que el, el flotante esté siempre en contacto con el fluido y se vaya desplazando, acompañando la superficie de separación y, en definitiva, el acople se produce en el cabezal, ¿sí? Normalmente ese acople también es del tipo magnético, con imanes permanentes, a eso me refiero. Si queremos hacer una medición continua, hay dos formatos constructivos. Uno es el de la barra de torsión. En este caso, el elemento sensor es esta punta, esta flap o tobera, que se mueve en función de la superficie de separación líquido-gas. Hay todo un sistema de transmisión de ese movimiento mediante tubos y como si fueran codos que van indicando mediante el ángulo de rotación el, eh, la altura del nivel del líquido a medir. Y los servooperados son muy similares a los de cinta y plomada, pero automatizados, ¿sí? El elemento sensor está siempre en contacto con la superficie del líquido y el servomecanismo lo que intenta hacer es mantener siempre la tensión de la línea. Para eso lo que tiene que hacer es compensar la altura en función de cuánto se va desplazando el líquido, ¿sí? Si el líquido baja, esto queda en el aire, entonces empieza a soltar para que esto acompañe el líquido. Si el líquido sube, esto queda flojo, entonces empieza a enroscar el cable para que esto siempre mantenga la tensión. Es un cinta plomada sofisticado. Los que más se van a encontrar ustedes en aplicaciones donde tengan que obtener una señal eléctrica del sensor para cerrar, por ejemplo, un lazo de control, son los que dependen de las características eléctricas del fluido. Y acá nos vamos a detener un poquito más. Este ya es el grupo que desde el punto de vista tecnológico es más interesante para nosotros. Los basados en las características eléctricas del fluido tienen muchos formatos constructivos. Tenemos los conductivos, capacitivos, ultrasónicos, radar y microondas, rayos gamma y medición láser. Y ahora vamos a ver cada uno de esos. El de tipo conductivo vamos a utilizar uno o varios electrodos en función de la conductividad del líquido. Básicamente lo que hace el fluido es cerrar estos dos o más electrodos en un circuito eléctrico y en función de eso vamos a detectar el nivel, ¿sí? Podemos utilizarlo por una medición puntual, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, cuando el nivel de líquido llegue al electrodo más corto, se produce
justamente un cierre del circuito entre estos dos electrodos, que es detectado por la electrónica, y así sabemos que hemos alcanzado un nivel máximo. Podemos hacer una configuración con más de un electrodo para detectar múltiples posiciones dentro de mi recipiente, ¿sí? Este es un formato típico de construcción de un sensor conductivo donde distinguimos el acople a proceso, que normalmente es roscado, los electrodos, que suelen estar recubiertos con algún material plástico protector y solo dejan expuesto la punta donde queremos que hagan el sensado, y lo que llamamos el cabezal, ¿sí? El cabezal, esto ya lo venimos viendo desde los sensores de temperatura. Son cabezales normalizados, pueden ser de plástico o de fundición de aluminio, con sus tapas a rosca o atornilladas y sus prensacables para entrada y salida de los conductores que tomen la señal y la lleven a la electrónica o el sistema de control. El segundo tipo constructivo de los basados en características eléctricas del fluido son los tipos capacitivos. Esto también los vimos en otras variables, en otras mediciones de otras variables. En este caso, lo que queremos hacer es medir justamente la capacidad del condensador que se forma entre eh, dos electrodos o un electrodo y la pared del tanque, siempre que la pared del tanque sea metálica, ¿sí? Conociendo la fórmula de la capacidad, podemos calcular el nivel. En este caso, estas serían las dos placas. A medida que el fluido ingresa entre las dos placas, modifica la capacidad de este condensador, y si yo mediante un circuito electrónico mido esa capacidad, entonces puedo saber cuánto líquido hay dentro de, el sensor. Esto también se puede utilizar cuando el recipiente no es metálico, ¿sí? En este caso vamos a utilizar dos placas. Cuando el recipiente es metálico, podemos usar una sola placa. En el conductivo también. Podemos utilizar como electrodo de referencia el recipiente, si este es metálico. Eh, y los formatos típicos constructivos que se pueden llegar a encontrar son de esta forma, ¿sí? La unión a proceso, típicamente roscada, pero también puede ser mediante una brida. El cabezal, con su ingreso de cable mediante prensacable. Y las placas, acá sí, de diferentes formatos en función del tipo de fluido que querramos medir. Vienen ahora una serie de sensores de nivel basados en ondas sonoras, ¿sí? Primero vamos a arrancar con los ultrasónicos, ¿sí? En este caso, la frecuencia de la onda está en el orden de los 20 a los 40 kHz. Estos sistemas, a diferencia, por ejemplo, de los de presión hidrostática, que se conectan en la parte inferior del tanque y miden la columna de líquido, estos se montan siempre en la parte superior, o normalmente en la parte superior o tapa del recipiente, y miden el tiempo de propagación de la onda desde su posición de montaje hasta que refleja sobre la superficie del líquido, ¿sí? En función de ese tiempo entre la onda emitida y la onda recibida, se puede hacer el cálculo de eh, nivel, ¿sí? El montaje típico es el de montaje superior. Hay algunos otros que se pueden montar en formato lateral para medición de punto, y otra porque acá cambia la velocidad de transmisión de la onda en el aire o en el líquido. Eh, y básicamente lo que medimos es tiempo, ¿sí? Tiempo de vuelo o de respuesta entre la onda que estoy emitiendo
y la reflexión en la superficie del líquido. Eh, Hay algunas consideraciones para hacer una buena medición con sensores de nivel ultrasónico. La primera es que la velocidad de propagación de la onda depende de la temperatura a la cual se encuentra el aire o el gas en la parte superior del recipiente, con lo cual es necesario hacer una compensación si esta no es temperatura ambiente. Hay que evitar, como siempre con todos estos, vamos a ver en los radares y en los microondas pasa lo mismo, hay que evitar que haya rebote sobre obstáculos dentro del recipiente, por ejemplo, escaleras, por ejemplo, eh, agitadores, por ejemplo, elementos que puedan eh, estar montados sobre el recipiente, como por ejemplo deflectores o rompeolas. O sea, hay un montón de dispositivos mecánicos que pueden estar adentro del recipiente que pueden llegar a interferir con la onda emitida y que el sensor lo considere como un eco o una reflexión sobre la superficie del líquido y no lo sea. ¿Sí? Entonces, a la hora de seleccionar la posición de montaje de estos sensores, es crítico tener todos los datos constructivos del recipiente para evitar todo este tipo de interferencias. Y en el caso de que la superficie del líquido no sea perfectamente plana, porque por ejemplo pueda tener olas o espuma, este sistema no tiene una buena eh, performance, ¿sí? Un buen funcionamiento, justamente debido a la frecuencia de la onda que se utiliza. Cuando estamos en presencia de superficies más complejas, tenemos que cambiar la frecuencia a frecuencias superiores y nos vamos a los radares o a los microondas. ¿Qué formato o qué pinta tienen este tipo de sensores? Esta. Esto, esta este es el elemento sensor. Acá tenemos la emisión de una onda de sonido que viaja hacia el interior del recipiente y tenemos el receptor. ¿Sí? Esta es la conexión a proceso, en este caso roscadas, y en este caso tenemos los cabezales. En este tipo de sensores, normalmente hay dos tipos. Los cabezales que se llaman ciegos, sin indicación local, simplemente mediante las salidas eléctricas lo llevo a donde esté la electrónica, puede ser un tablero, puede ser la entrada analógica de algún otro dispositivo, o si me interesa medir también en forma local, puedo ponerlos con un display. Entonces, además de tener la salida que va al elemento o a la electrónica o al sistema de control, puedo obtener una lectura local instantánea de ya sea de nuevo volumen, nivel o porcentaje. Basado en el mismo principio de onda emitida y onda recibida, pero modificando la frecuencia de la onda, tenemos los radares y los microondas. En el caso de los radares, estamos en el orden de los 10 gigas, ¿sí? Eh, Constructivamente son muy parecidos a los ultrasónicos. Tenemos la copla a proceso, roscado o bridado, lo que se llama la corneta o el elemento emisor de la onda. Y en el mismo cuerpo está el elemento receptor. ¿Sí? La onda viaja en la parte interfaz gaseosa del recipiente, rebota sobre la superficie del líquido, pero fíjense en este caso tenemos espuma, burbujas y una superficie irregular que sería imposible medirlo con un ultrasonido. En cambio, este tipo de interferencias no, valga la redundancia, no interfieren con la correcta medición de un radar o un microondas, justamente por la altísima frecuencia de la onda de sonido. Constructivamente hay dos tipos, de radar pulsado o de onda modulada.
depende básicamente de la frecuencia y del tipo de interferencia que querramos que tenga nuestra medición, ¿sí? Estos tres tipos basados en onda emitida y onda recibida, básicamente se seleccionan en función de las interferencias que puedo llegar a tener en la medición, ¿sí? Las más simples, con un ultrasonido lo resolvemos. A medida que se torna más compleja la aplicación, pasamos por radar y microondas. Y básicamente lo que medimos es diferencia de tiempo de vuelo, digamos, tiempo entre la onda emitida y la recibida. Eh, Estos tienen dos formatos constructivos típicos, a diferencia del ultrasónico, que es una onda de sonido, radar y microondas, ya vamos a otra zona del espectro electromagnético, ya son ondas. Lo que podemos hacer acá es hacer una medición sin contacto, como si fuera un ultrasonido, o mediante una guía de ondas, ¿sí? Si usamos una guía de ondas, este es el gráfico de la medición sin contacto, ¿sí? Funciona exactamente igual que el ultrasonido. Hago una emisión y después tengo la recepción y mido la diferencia. En el caso de la guía de onda, lo que tengo es un tubo, o sea, una guía, que va anclada en la base del contenedor y la onda ya no se propaga por el medio gaseoso, sino que se propaga por la guía de onda, y cuando llega a donde tenemos la interfase gas-líquido, se produce la reflexión. Sigo midiendo el tiempo entre la onda emitida y la onda recibida, pero ya la onda no viaja libre, sino que viaja sobre la guía. Todos los anteriores están en contacto directo con el fluido, ¿sí? O por lo menos están dentro del recipiente, por ejemplo, el ultrasónico, el radar y el microondas, montados en la tapa. Hay algunas aplicaciones en donde nada de esto es posible porque no puedo tocar el recipiente en ninguna de sus partes, ni en los laterales, ni en el fondo, ni en el techo. Para ese tipo de aplicaciones aparece un sensor que ya cada vez se utiliza menos porque tiene mucho costo operativo y además, una vez que se termina de utilizar, tiene un costo de disposición final que es diferente al resto de los anteriores, que son los basados en rayo gamma. Básicamente, lo que utilizan es una fuente radioactiva que se coloca de un lado del recipiente y un detector de radiación gamma que se coloca del otro lado del recipiente, ¿sí? Eh, este sería el ejemplo. Esto es visto de arriba. En un lado tengo la fuente, del otro lado tengo el detector, ¿sí? Cuando no tengo nivel de líquido, todo en la fuente lo que tiene es un obturador eh, que me direcciona la radiación en un ángulo que es el que me permite que toda la señal llegue al detector cuando no hay ningún tipo de fluido en el recipiente. A medida que el recipiente se va llenando de líquido, ese líquido ya empieza a entrar dentro de la zona de detección y absorbe parte de la radiación, con lo cual la energía recibida en el detector es menor, ¿sí? Este tipo de montaje es totalmente exterior, no tengo que hacer ningún tipo de modificación sobre el recipiente, pero tiene algunas complicaciones operativas. La primera es que, como todo material radioactivo que se desintegra, la capacidad o la radiación emitida va decreciendo con el tiempo de acuerdo a la vida media del isótopo radioactivo que estemos utilizando como fuente. Por lo tanto, lo primero que tengo que hacer es compensar o recalibrar el instrumento a medida que se va gastando o agotando la fuente. La segunda complejidad que tiene es
las cuestiones administrativas. ¿Por qué? Porque al tener una fuente radioactiva, la tengo que declarar ante la Autoridad Regulatoria Nuclear como una aplicación industrial, pero después, a la hora de tener que hacer la disposición final de ese instrumento, no lo puedo tirar a la basura, ni siquiera lo puedo disponer como material residuo industrial, sino que tengo que disponerlo como residuo radioactivo, con lo cual tiene un costo asociado bastante más alto. Sin embargo, tienen múltiples ventajas en aplicaciones complejas, de hecho por eso existen y por eso siguen siendo útiles, por ejemplo, con tanques a muy altas presiones, con líquidos muy corrosivos, también para altas temperaturas, donde cualquiera de los otros sistemas no va a funcionar, simplemente porque no tienen ninguna compatibilidad con el medio o con el ambiente en el cual van a ser instalados. Por lo tanto, sepan que existen, pero que tienen que tener en cuenta todas esas cuestiones administrativas. Dentro de estos de rayos gamma, las fuentes más utilizadas son la de cobalto 60, esta tiene una vida media bastante baja de 5,5 años. También se utiliza el cesio 135 o el americio 241. Por último, también basados en ondas emitidas y reflejadas, tenemos los medidores láser. Lo que estoy emitiendo en este caso es una onda de luz hasta el elemento reflectante, que es el líquido o el sólido. Esto también funciona en sólidos. Y mido la diferencia entre la onda emitida y la recibida. El último grupo que vamos a ver es el de los switches. Estos switches, si bien hemos visto algunos switches a medida que fuimos avanzando en los diferentes principios constructivos, ¿sí? Vimos switches basados en flotador, switches basados en acople magnético. En este grupo solo se pueden construir sensores de nivel de tipo puntual, por eso están agrupados en esta tecnología. Y básicamente hay tres grandes exponentes: los switches térmicos, los switches vibrantes y los ópticos. Los switches térmicos son muy parecidos a los caudalímetros térmicos, ¿sí? Lo que hago en este caso es, mi elemento sensor está emitiendo calor, ¿sí? Cuando ese sensor está en el aire, disipa a una determinada potencia, y cuando queda sumergido en función de la conductividad térmica del fluido de proceso, cambia la disipación. Si yo puedo medir ese cambio en la disipación, puedo decir o puedo asegurar que el fluido de proceso llegó a donde estaba montado mi sensor. Por eso es un sensor de punto. Uno de los más utilizados, de hecho, es el que nosotros utilizamos, por ejemplo, en la fábrica donde trabajamos, es el de horquilla vibrante. Este sistema es bastante efectivo y bastante robusto para aplicaciones industriales. El sistema es muy simple. Hay una paletita que oscila mecánicamente, ¿sí? Por eso se llama, o vibra, por eso se llama horquilla vibrante, oscila a una determinada frecuencia, ¿sí? De hecho, cuando uno lo energiza y lo toca, siente el movimiento mecánico de vibración de la paletita. Son pocos milímetros, pero se siente al tacto. Y pasa más o menos como el térmico. La frecuencia de vibración en el aire es diferente a la frecuencia de vibración cuando queda obstruido por el fluido de proceso. Entonces, si la electrónica asociada puede detectar ese cambio en la frecuencia de vibración, efectivamente tengo un switch de medición de nivel. Formatos constructivos típicos son los que podemos ver en la pantalla. Estas son las paletitas. Esta es la conexión a proceso, típicamente roscado. Puede ser con alargue o sin alargue. Fíjense, este tiene un alargue, este no.
Tiene una posición de montaje. Estas paletitas tienen que quedar paralelas a las paredes del tanque, no al fondo. Entonces el fluido ingresa entre medio y produce una buena obstrucción de la vibración y inmediatamente se produce la conmutación y el aviso de que llegó el nivel a las paletitas. El último grupo es el de los switches ópticos. El de los switches ópticos tienen esta forma constructiva. Tengo un diodo emisor y un diodo emisor y un diodo receptor. Y tienen esta forma eh, en B. Cuando no tengo fluido, esto está en el aire, toda la onda emitida es llevada a el receptor, con lo cual tengo el 100% de la onda emitida en la recibida. Cuando el switch este queda sumergido porque el nivel del fluido llegó hasta la posición de montaje del switch, se produce una difracción de la luz hacia el exterior, con lo cual no toda la onda emitida llega al receptor. Midiendo esa atenuación de la onda, puedo determinar que mi sensor efectivamente está inmerso en el fluido que queremos sensar y cumple su función de switch, ¿sí? Me indica que el nivel llegó a esa posición de montaje. Son fotos de sensores típicos en diferentes materiales, ¿sí? Esto es un material metálico, un material plástico transparente, un material plástico oscuro. De modo de cierre, esto es un gráfico con diferentes ejemplos de medición de todas las tecnologías que estuvimos viendo y sus eh, posiciones relativas de montaje, lateral, superior o inferior, superior. ¿Sí? Esto es típicamente cómo se ven montados todos estos tipos de sensores. Este otro gráfico, un poco más bonito, también asociados a posiciones de manejo, de montaje de las diferentes tecnologías. Para las mediciones de nivel de sólido no hay muchos cambios respecto a los métodos constructivos asociados a la medición de líquidos. Simplemente hay em, consideraciones de montaje o algunos cuidados para que, por ejemplo, eh, el sensor no sea destruido por que el sólido lo obstruyó o lo rompió por el propio peso, ¿sí? Pero desde el punto de vista del principio de funcionamiento vamos a tener los mismos, de diafragma, de varillas, basados en principios como conductivo, capacitivo e incluso paletas rotativas, ¿sí? Esto lo dejo para que lo vean tranquilos cuando estudien el material. Son muy simples, no tienen ninguna diferencia respecto a los anteriores. Y también existen para medición continua y medición puntual. Y fíjense, para medición continua tenemos los mismos: presión diferencial, ultrasónico, rayos gamma y láser. Simplemente lo que cambia es, como digo, los cuidados que hay que tener en cuenta a la hora del montaje y del correcto funcionamiento. Vamos entonces a cerrar con cuáles serían los pasos para la selección o correcta selección de un sensor. Eh, Como siempre, como tenemos muchas tecnologías disponibles, el proceso de selección en realidad es de filtro. Arranco con todas las tecnologías posibles y a medida que voy poniendo restricciones o voy eh, exponiendo las características de mi aplicación, hay tecnologías que no van siendo aptas y van saliendo de la lista y al final me quedo con varias, una o ninguna posible, ¿sí? ¿Cuáles son las típicas
preguntas que tengo que responder al principio. Bueno, obviamente si necesito una medición puntual o continua. Siempre arrancamos con la misma pregunta. Si puedo tener el sensor insertado en mi recipiente o tengo que hacer una medición exterior. Vimos que la única exterior posible era por rayo gamma o puedo instalar un bypass en el recipiente y así sí poder empezar a considerar otras tecnologías. En contacto con el fluido, por ejemplo, los de presión hidrostática, o en el espacio de vapor, por ejemplo, radar ultrasónico y microondas. Medición directa o medición indirecta. Necesito poder hacer tareas de mantenimiento durante la operación del recipiente. Por ejemplo, si está presurizado, ¿es necesario despresurizarlo para hacer mantenimiento? ¿Es posible despresurizarlo o no? Y obviamente todo lo referente a compatibilidad. Cuando hablamos de compatibilidad, hablamos de compatibilidad de materiales y tanto de la parte en contacto con el proceso como la parte exterior o en contacto con el medio ambiente en el cual va a ser instalado. Eso como grandes preguntas. Después, referidas específicamente a la aplicación, precisión y repetibilidad, temperatura de operación, características del fluido, niveles de sólido, si tiene espuma o no tiene espuma, si es un único fluido o tengo diferentes fluidos con sus respectivas interfaces de separación. Si el lugar, de nuevo, si la aplicación o el lugar en donde voy a hacer la instalación ya tiene una preferencia respecto a una tecnología en particular y todo lo relacionado con el recipiente de montaje en cuanto a sus características mecánicas, por ejemplo, agitadores, escaleras, em, antiolas, etcétera, etcétera, etcétera. Y como siempre, esto es válido para todos los sensores y transductores. No hay tecnologías buenas y malas o mejores y peores. Todas las disponibles trabajan correctamente cuando son seleccionadas e instaladas, o sea, aplicadas apropiadamente. A modo de ayuda para la selección de instrumentos, tenemos como siempre los software de selección de los principales fabricantes, Applicator de Endress Hauser, PIA Portal de Siemens, Selection Tool de Yokogawa. Es altamente recomendable que ingresen a estas páginas e intenten seleccionar un sensor y fíjense qué tipo de pregunta les hace, tanto respecto a la variable como respecto a la aplicación. ¿Sí? Es muy importante que entiendan las preguntas que le están haciendo. Si hay algún parámetro o alguna pregunta que el software le hace que ustedes no entiendan de qué se trata lo que le está preguntando, lo buscan en la bibliografía que le estamos dando, nos escriben y nos preguntan. Pero es muy importante, cuando nosotros ponemos estas páginas al final de la presentación, no es a modo ilustrativo, es para que ingresen específicamente a alguna, no hace falta que ingresen a todas, ingresen a alguna y realmente intenten hacer el proceso de selección de un sensor, pónganse en la mente cualquier aplicación previa, puede ser una muy simple, quiero medir el nivel de agua en el tanque de mi casa, no importa, pero traten de recorrer las preguntas que le hace el software de selección y traten de entender esa pregunta y qué tienen que responder en cada una de las preguntas del cuestionario completo, ¿sí? Y como les decimos, si hay alguna que no entiendan y no puedan responderse con la bibliografía que tienen o la ayuda propia que les brinda el software, nos consultan. Fabricantes, como dijimos siempre, hay fabricantes multivariables. Siemens, Endress, Emerson son fabricantes multivariables, van a aparecer en todas
variables que estamos viendo ahora, presión, nivel, caudal, temperatura. No van a aparecer, por ejemplo, en variables más complejas o distintas, por ejemplo, sonido, radiaciones ionizantes, pero en las que estamos viendo ahora de medición de mecánicas asociadas a fluidos, estos fabricantes son pioneros y grandes representantes en el mercado. IFM, Magnetrol, NRAF, estos son Magnetrol y NRAF muy particularmente asociados a algunas mediciones puntuales. Por ejemplo, Magnetrol es especialista en medición de nivel de líquido en calderas, por ejemplo, es recontra específico. Bien, y a modo de resumen y cierre, lo que tienen acá es lo mismo que va a aparecer después en el mapa conceptual, es un cuadro donde están cada uno de los principios de funcionamiento con sus exponentes. Medida directa, sondas, varilla graduada, varilla de gancho y cinta. Medición directa, tubos de cristal, normal, con armadura por reflexión o por transparencia. Principio de flotabilidad o flotadores, a conexión directa, de acople magnético o de acople hidráulico, de presión hidrostática, manométricos de membrana, burbujeo y presión diferencial, tanto a rama seca como a rama húmeda, de desplazamiento, switches, barra de torsión y servo, los más utilizados para cerrar lazos de control eléctrico-electrónicos, los basados en características eléctricas del fluido, conductivos, capacitivos, ultrasónico, radar, rayos gamma y rayos láser. Y por último, los switches especiales, térmicos, vibrantes y ópticos. ¿Sí? Y lo mismo para sólidos. Detectores de nivel de punto en sus diferentes formatos constructivos y medidores de nivel continuo en sus diferentes formatos constructivos. Bibliografía, todo lo que está en el handbook que pusimos como bibliografía general de la materia. Hay en este caso uno de los handbooks de Omega, uno de los que la hemos comentado como muy interesante para la medición de temperatura. El de caudal de Omega también es muy bueno. Y hay uno de presión y nivel que también lo recomendamos. Y van a ver que algunas de las gráficas que tenemos en la presentación fueron tomadas de esa bibliografía. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Es una variable bastante simple, relativamente comparada con presión o caudal, por ejemplo, pero que tiene su importancia, ya lo vimos en el accidente de Trimble Island, y tiene sus cuestiones técnicas a resolver cuando la situación se pone más complicada, como por ejemplo presencia de espumas, ambientes agresivos, burbujas, agitadores, ¿sí? Cuando queremos hacer una buena medición en ese tipo de entornos, tenemos que sentarnos y estudiarla bien porque si no la medición va a fallar. Bien, eso es todo por hoy. En breve van a estar las grabaciones disponibles. Lean, la bibliografía está para que la lean. Y en un rato les mando el mail con el tema examen y el tema trabajo integrador. ¿Ok? Hablando de bibliografía y trabajo integrador, no sé si Sí. quieres mencionar lo que pasó el año pasado de los borradores que menciona la bibliografía que no hagan plagio, digamos. Sí, Sí, ese es ese es a modo a modo general general de de toda la toda la materia. materia. Lo que a nosotros nos interesa realmente es la producción de ustedes. Nosotros usamos herramientas de control de plagio, con lo cual nos vamos a dar cuenta muy rápido si lo que están presentando tiene elaboración o copiaron una página web o un paper. El año pasado en particular fue un año pico en tema de problemas de plagio. Agarraban papers completos en inglés, lo pasaban al castellano y presentaban eso. O sea, no vuelvan a hacer eso porque
no es lo que estamos buscando. No importa la cantidad de páginas, no importa, no tiene que tener 200 páginas, no es un trabajo final de carrera. Simplemente queremos evaluar que saben aplicar lo que vimos en el transcurso de la materia en un caso particular. Entonces, tómense su tiempo, háganlo bien, hagan una producción propia. Obviamente, todas las producciones técnico-científicas se basan en otros trabajos, salvo que sea algo inédito. No estamos pidiendo algo inédito. Citen la bibliografía que vayan a utilizar, pero no la copien textualmente. ¿Sí? ¿Ok? Bien. Buena semana para todos. Nos vemos en la próxima clase.